Muchas gracias, muy bien. Bueno, ¿cómo te trató el Bolsón? Muy bien. ¿Qué encontraste? Hacía rato que no te veía por acá, ¿eh? Sí. ¿Qué viste de cambiado? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Bueno, a mí me gusta siempre y me gusta que pensé que me iba a encontrar con mucho frío y no. Vi mucho movimiento. Bueno, ¿Qué la verdad, comiste de rico? ¿Qué probaste así de la zona? me parece que de la zona mucho, porque en realidad me comí un muy interesante plato de pastas con salsa putanesca espectacular. Muy bien, muy bien, muy bien. Dulce no te llevaron. Todavía no. Qué mal la gente que te Sí. llevó. No, pero donde me llevó perfecto. Muy bien. Hay muchos temas que tienen que ver con la legislatura y la legislatura tiene que ver con todos los temas que terminan influyendo sobre las legislaciones. ¿Cómo quedó el tema de la Ruta 40? El otro día hablábamos de la ruta del aeropuerto. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Bueno, nosotros estuvimos primero atendiendo demandas, digamos, de gente que nos planteaba la cuestión de cómo estaba la ruta aquí, que no es privativo del Bolsón, digamos, que hay otras rutas, como por ejemplo la ruta del aeropuerto de Bariloche, que también es un desastre, pero esto estaba con un amparo judicial, o sea que había mucha gente detrás de eso, porque realmente era y es peligroso, sigue siendo peligroso. Entonces, bueno, tuvimos que empezar a movernos desde la voz, más que nada, porque nosotros mucho desde la legislatura no podemos hacer. O sea que hicimos un proyecto de comunicación solicitando que el Ejecutivo Provincial pidiera el arreglo de la ruta o empezara con el arreglo de la ruta. Bueno, nos juntamos con actores de la sociedad, sobre todo el Bolsón, para ver qué se podía hacer. Hablamos con la Defensora del Pueblo, que era una de las que estaba detrás del amparo. Parece que eso, bueno, por fin está en buen camino. Es decir, ya estaba encaminado, pero no se terminaba de resolver. Era un amparo presentado por un montón de gente que, bueno, parece que finalmente, bueno, vamos a ver si... Lo que se necesita es premura, en realidad, porque... ¿Y cómo notaste la ruta cuando venías para acá? Porque hubo varios trabajos de reparación en este último tiempo de Vialidad Nacional, creo. Bueno, el último tramo está complicado. Hay mucho pozo, porque viniendo desde Bariloche, digamos, toda la primera parte está bastante bien. Porque nosotros ya veníamos como asustados porque nos habían advertido, cuidado, que los pozos, que bueno... pero es la última parte llegando aquí, donde la verdad que hoy, bueno, era un día tranquilo en el sentido meteorológico, claro. Pero yo imagino que en esas circunstancias, cuando hay hielo, cuando hay nieve, cuando hay barro acumulado, debe ser complicado. Un auto de frente, de noche, viste que no llegás a ver bien la ruta y te comes un pozo que te deja la ruta. ¿Y por qué se llega a eso, a ese abandono? ¿Cuándo el Estado logró perder el rumbo? Porque uno entiende que el mantenimiento y el control, digo del Estado Nacional también, ¿no? Tendría que ser una cuestión lógica. Sí. Lo que pasa son un montón, son muchas variables que convergen en esta cuestión. Es decir, primero, la jurisdicción, ¿de quién es la ruta? Empezamos por ahí. Si es ruta provincial, si es ruta nacional, ¿quién se tiene que hacer cargo? Bueno. Después las cuestiones del uso, que acá tenemos por lo menos dos usos que tienen que ver, uno con la cuestión turística y después otra cuestión con los transportes de camiones. Entonces, ¿quién tiene que hacerse cargo? ¿Quién es responsable? ¿Se puede cobrar un peaje? Bueno, hay un montón de cuestiones a ver. Ahora, con el tema de los camiones que pasan, que son camiones chilenos, por ejemplo. Eso, como había demanda desde aquí de qué es lo que está pasando, por qué no se cobra un peaje, o por qué no se cobra un impuesto, bueno, comenzamos a averiguar el tema de la legislación que tiene que ver con eso. Entonces es una legislación que es muy vieja y que habría que modificar en algunos aspectos o tener en cuenta cuestiones de contraprestaciones, por ejemplo. Pero estamos hablando de leyes que son de la década del 70, después mínimamente modificadas en la década del 90. Correcto. Y pasaron muchos años y muchas cosas. Entonces, bueno, si se tiene que llegar a la justicia con un amparo, es que realmente algo anda mal. Porque en realidad no es que de un día al otro se rompe una ruta. No, claro. Entonces, todo va fallando un poco y terminamos en la justicia, lo cual no debería ser. ¿Qué cambió en la legislatura? Tuviste 2 periodos anteriores, un descanso largo
y ahora de vuelta. Cuando llegaste de vuelta a lo que fue tu casa durante 8 años, sí, ¿qué encontraste diferente? En principio la conformación del Parlamento es totalmente diferente. Nosotros veníamos de, incluso antes de que yo fuera legisladora, de una cuestión de bipartidista, a lo mejor con algún que otro legislador de algún partido nacional o algún partido vecinal por ahí descolgado, pero era una cuestión bipartidista clara. Después ya empezó como a cambiar en el último periodo que yo estuve, había algún que otro, de hecho nosotros éramos el ARI en su momento, CCARI Cambiemos cuando estaba con el legislador Ocampo, y ya después, hoy la conformación de la legislatura es totalmente diversa, digamos, hay varios bloques que responden a distintos partidos, hay incluso algunos bloques que tienen la misma raíz, claro, desde lo partidario, pero que sin embargo están divididos en dos, así que es variopinta, y eso lo que tiene de bueno es que no hay un oficialismo hegemónico, eso hace que todo se pueda debatir, y además que hay pluralidad de ideas y los debates son ricos realmente. Entonces me parece que va a ser una legislatura muy interesante, siempre que tengamos en cuenta que nuestro objetivo es la construcción y trabajar por el ciudadano rionegrino. Me parece que eso es fundamental. Después, bueno, nos sentamos y vemos y discutimos y limamos asperezas. Daniela, ¿cambió mucho la llegada del RIGI, la llegada de la planta GNL? ¿Cambió el foco de lo que va a ser la legislación para adelante? Digo, ¿ahora quizás el foco esté puesto más en energía? Bueno, sí, es probable. En realidad, en contextos de crisis como el que tenemos, todo lo que implique un desarrollo económico es darle para adelante, es estudiar, es investigar y es, por supuesto, darle el marco legal adecuado, porque si no, no podés hacer nada. Entonces, probablemente estemos hablando de una matriz que tiene que ver con lo energético, que pudiera ahora, a partir de ahora cambiar en la provincia y como poner el foco ahí. Sin embargo, es una provincia tan productiva la nuestra en tantos sentidos que se puede hacer un montón de cosas. Ahora, específicamente en eso, sí, lógicamente, todo eso requiere de un marco legal. Entonces, seguramente nos vamos a abocar a eso de aquí en adelante con ímpetu, probablemente, para que el desarrollo económico sea lo más pronto posible. Sos la presidenta de la Comisión de Educación, que no es poco, es tremenda responsabilidad porque ahora el foco va a estar para adelante allí, veremos cómo transcurre. Pero hasta ahora, cuando llegaste a la presidencia de esta comisión que es dinámica, ¿con qué te encontraste? Me encontré con mucha producción de proyectos muy buenos, referidos a muchos a la modificación del diseño curricular, propuestas de modificación del diseño curricular, bueno, muchos, variados, pero que a mi criterio hay que tratarlos dentro de un contexto. Me parece que no se pueden hacer parches en un tema tan serio como es educación. Me parece que nosotros tenemos que revisar dentro de un encuadre la ley que tenemos, que es una ley que tiene más de 10 años, que es una muy buena ley, que en realidad lo que hay que hacer es revisarla y ver en qué nos está cumpliendo, porque como es una ley que fue una ley de construcción colectiva, es una ley orgánica que nos dio mucho trabajo consensuar, estábamos de acuerdo todos los partidos políticos, al final la votamos unánimemente y respetaron desde el gobierno nuestras posturas, nuestras propuestas, fue muy trabajado. Y yo me acuerdo que comentaba con la legisladora Diegues, que ya no está con nosotros, pero que hizo un trabajo hermoso, con la que tenía una distancia ideológica enorme, pero sin embargo ahí trabajamos juntas, que yo le decía, sí tienen los votos, ¿por qué no la sacan? Porque tardaron un tiempo. Me dice, no, queremos que la ley sea de consenso, queremos que sea una ley construida entre todos. Y eso fue así. Lo que ha pasado en este tiempo es, primero el tiempo, que decir, en otras épocas que decíamos 20 años no es nada, sí, ahora 10 años es mucho. Es mucho. Entonces, primero el tiempo y después que muchas de las cosas que se propusieron, que eran ideales, cuesta mucho trabajo ponerlas en práctica. Hay que revisar el tema de la inclusión, si realmente la integración, si realmente se está haciendo bien. Bueno, hay un montón de cuestiones. Fundamentalmente, me parece que hay que revisar la calidad educativa y eso la ley
tenía un articulado que hacía que se autorregulara. Es decir, hay artículos que hablan del Observatorio Permanente de la Calidad Educativa, que fue una propuesta de nuestro bloque. O sea, una de las propuestas nuestras fue, bien, nosotros acompañamos, pero garantícennos que van a revisar la calidad educativa, porque ese es el punto. Porque en realidad eso es lo que iguala, que todos tengamos la misma posibilidad. Y aparte que no pasen 5 años para ver un resultado paupérrimo. Por eso, entonces, revisando la ley que tenemos, que repito, es buena, nos damos cuenta que el problema es que no tiene cumplimiento efectivo y que la parte que tiene que ver con controlar, con revisar, con lo que nosotros planteamos que es un observatorio permanente de la calidad educativa, nunca se cumplió. Entonces, nosotros pensamos, por eso armamos una propuesta, que es un proyecto donde se arma una subcomisión, dentro de nuestra Comisión de Educación, que se dedique a revisar esa ley, que haga práctica esa propuesta que nosotros habíamos hecho de lo que se le llama el ópice, donde se revise la calidad educativa y de ahí veamos qué hay que modificar. Pero encarar una modificatoria de la ley sin ver realmente qué pasó, porque es una buena ley, que vino a reemplazar una ley que también era muy buena, pero que había que ayornarla. Me estoy quedando sin tiempo. Sí. ¿Cómo pensás que la inteligencia artificial va a interactuar con ese tiempo que hoy 10 años es poco, es mucho para algunas cosas, es poco para otras, y ves el acercamiento de la inteligencia artificial prácticamente en todo? Lo que pasa es que esas cosas pueden ser muy beneficiosas o muy peligrosas. Lo que hay que hacer es saber usarlo y además, dentro del sistema educativo lo que tenemos que hacer es saber transmitir cómo usar eso, porque los chicos lo usan. Es decir, no es que nosotros ahora venimos a ver si podemos usarlo, no, ya lo usan. Entonces, lo usan los chicos de todas las edades, digamos. Última, y tengo que cortar. ¿Celulares en la escuela sí o no? Sí, como herramienta pedagógica, no para otra cosa porque contamina el ambiente de enseñanza-aprendizaje. Sí como herramienta, porque existe. Entonces hay que usarlo. Dani, muchas gracias. No, gracias a vos. Ya venimos.